Dejé mi tierra sola durante 5 años. Cuando regresé, había una casa en ella. No un cobertizo. No una valla. Una casa entera. Maldita sea. Pensé que se disculparía. En cambio, me miró fijamente a los ojos y me denunció por invasión en mi propia tierra. No compré esta finca para especular. No la compré para urbanizarla. Y desde luego no la compré para unirme a una comunidad de propietarios. La compré porque quería paz. Hace 5 años. Estaba harto. Harto de ciudades que me decían cómo de alta podía crecer la hierba. Harto de vecinos que medían sus vidas en quejas. Harto de normas dictadas por gente que no poseía ni un palmo de suelo. Así que hice lo que muchos hombres de mi edad acaban haciendo. Vendí todo. Empaqué lo justo y compré un trozo de tierra lo bastante lejos como para que a nadie le importara el color de mi tejado. 20 hectáreas. Terreno virgen. Sin comunidad de vecinos. Sin vallas compartidas. Sin nadie lo suficientemente cerca para oír mi estornudo. Eso era lo importante para mí. Antes de firmar los papeles. Lo comprobé todo. La escritura. El levantamiento topográfico. Los límites del catastro. Incluso recorrí el perímetro yo mismo con un GPS para estar seguro. Viejas costumbres que no mueren. La tierra estaba limpia. Fuera de cualquier jurisdicción de urbanización. Registrada correctamente en el registro de la propiedad. Líneas claras. Sin servidumbres. Sin accesos compartidos. No me precipité con el lugar. Lo arreglé despacio. Lo hice habitable. Lo hice mío. Y cuando la vida me arrastró lejos. Cuando obligaciones familiares y trabajo me impidieron quedarme. No lo abandoné. Lo preparé. Antes de irme. Hice 3 cosas importantes. Primero, configuré el pago automático del impuesto sobre bienes inmuebles cada año. Puntualmente. Sin excepciones. Eso importa más de lo que la gente cree. Porque en este país, la tierra no se reclama a gritos. Se reclama con papeles. Recibos y paciencia. Segundo, mantuve el seguro activo y mi dirección postal actualizada. El ayuntamiento siempre sabía dónde encontrarme. Nunca hubo duda sobre la propiedad. Y tercero, más por costumbre que por paranoia, instalé 2 cámaras de trail solares en la propiedad. No eran sofisticadas. Sin luces parpadeantes. Sin soportes visibles. Solo unidades discretas atadas alto en los árboles. Enfocadas hacia los puntos de acceso. Había pasado suficientes años cerca de disputas de tierras para saber una cosa. Cuando la tierra queda vacía, la gente se pone curiosa. Y la curiosidad tiene una forma de cruzar líneas. No esperaba problemas. Pero tampoco me fui a ciegas. Durante 5 años. La tierra permaneció exactamente como la dejé. La revisaba cuando podía. Pagaba lo que había que pagar. La dejaba estar. Para mí, esa tierra no estaba vacía. Estaba esperando. Así que cuando finalmente regresé. Cuando el polvo del camino me resultó familiar de nuevo. Cuando el horizonte se abrió como siempre. Esperaba abrir mi puerta. Barrer algunas telarañas y asentarme de nuevo en la quietud que había pagado. Lo que no esperaba era una casa. No un remolque. No un almacén. No una estructura temporal. Una vivienda moderna de tamaño completo. Con cimientos de hormigón. Exterior acabado. Situada exactamente donde debía haber suelo vacío. Y de pie junto a ella estaba una mujer mirándome como si yo fuera el intruso. Ese fue el momento en que me di cuenta de algo importante. Esto no era un error. No era confusión.
Y definitivamente no era temporal. Alguien había tomado una decisión mientras yo estaba ausente. Una decisión deliberada. Ni siquiera había apagado el motor. Y ella ya estaba reescribiendo mis límites. Me quedé allí un momento con el motor aún encendido. El polvo flotaba más allá del capó como si nada hubiera cambiado. El mismo viento. El mismo cielo amplio. La misma quietud que recordaba. Excepto que ya no era quieta. Apagué el motor y salí del camión. La puerta se cerró con un golpe familiar. Del tipo que solo se oye cuando no hay nada alrededor para absorberlo. No caminé hacia la casa de inmediato. Me quedé allí en cambio. Asimilándolo. Era más nueva que cualquier cosa en kilómetros a la redonda. Líneas limpias. Estuco fresco. Jardinería que no existía antes. Camas de grava. Arbustos podados. Un camino pavimentado que cortaba directamente a través de lo que solía ser terreno abierto. Conocía ese terreno. Lo había recorrido. Medido. Marcado con mis propias manos. Saqué mi teléfono y abrí la app de GPS. Más por instinto que por duda. El punto parpadeó una vez. Luego se asentó. Justo donde pensaba que estaría. Miré de nuevo a la casa. Aún allí. Fue entonces cuando la mujer habló. No puedes aparcar ahí. Su voz no era alta. No necesitaba serlo. Tenía el tipo de confianza que asume acuerdo antes de terminar la frase. Me giré despacio. Estaba de pie cerca del borde del camino. Brazos cruzados. Gafas de sol puestas. Unos 50 y tantos. Quizás. Pelo corto y fijado con laca. Todo en su postura decía que no estaba sorprendida de verme. Si acaso. Parecía preparada. Solo estoy pasando por mi propiedad. Dije. Ella negó con la cabeza una vez. Como una maestra corrigiendo a un alumno. No. No lo estás. Miré de vuelta al camión. Luego a la casa. Luego a ella de nuevo. Esta es mi tierra. Dije. No alzada. No agresiva. Solo una afirmación. Ella sonrió. No cálidamente. Más como alguien complaciendo a un niño. Esto es urbanización solana. Dijo. Estás en propiedad de la comunidad. Ahí estaba. ¿Comunidad? No había oído esa palabra en años. Y no la echaba de menos. Creo que te equivocas. Dije. Esta parcela no forma parte de ninguna urbanización. Ella rió suavemente. Un sonido practicado. Lo es ahora. No discutí. No saqué papeles. No alcé la voz. En cambio, caminé unos pasos hacia el viejo roble cerca del camino. El que recordaba porque se inclinaba ligeramente al este. Raíces medio expuestas por años de viento. Lo señalé. Ese árbol. Dije. Es el marcador este. Ella siguió mi dedo. Luego se encogió de hombros. Los límites se actualizaron mientras estabas ausente. Esa frase cayó más pesada de lo que probablemente se dio cuenta. ¿Actualizados cómo? Pregunté. Ajustes topográficos. Dijo. Alineación comunitaria. Sucede. Me giré hacia ella. ¿Por quién? Ella dudó medio segundo. Lo suficiente para notarlo. ¿El ayuntamiento? Dijo. Debes haber perdido las notificaciones. No las había perdido. Guardaba cada notificación. Cada recibo. Cada estado. Pero no lo dije aún. En cambio. Pregunté lo que importaba. ¿Y la casa? Dije.
¿Cuándo se construyó? Su sonrisa se tensó. Hace unos 3 años. Justo en medio de mi ausencia. Asentí despacio. Así que alguien construyó una estructura permanente. Dije. En tierra que no era suya. Ella suspiró como si se estuviera quedando sin paciencia. Realmente deberías hablar con la comunidad. Dijo. Esto no necesita complicarse. Finalmente la miré directamente a los ojos. Ya lo está. Ella se quitó las gafas de sol. Fue entonces cuando lo vi. No confusión. No preocupación. Cálculo. No estaba preocupada por equivocarse. Estaba preocupada por ser desafiada. Me llamo Carmen. Dijo. Soy la presidenta de la comunidad de propietarios. ¿Y si planeas quedarte aquí? Tendrás que seguir las normas comunitarias como todos. Dejé que el silencio se asentara. Luego dije, no pertenezco a tu comunidad. Ella dio un paso más cerca. Entonces tendrás que hacerlo. Dijo. O tendremos que abordar las infracciones. ¿Infracciones? Pregunté. Ella gesticuló vagamente hacia mi camión. Hacia la tierra. Hacia todo. Acceso no autorizado. Dijo. Invasión. ¿Incumplimiento? Casi me reí. En cambio. Miré una vez más a la casa. Al hormigón. Al camino cortando mi suelo. Y me di cuenta de algo más. Esto no era un malentendido que pudiera aclarar con una conversación. Esto era una reclamación. Y las reclamaciones solo van de 2 maneras. Te retiras. O las demuestras erróneas. Le dije que me pondría en contacto. Ella asintió. Ya dándose la vuelta. Como si el asunto estuviera resuelto. No me fui de inmediato. No porque quisiera confrontación. Sino porque quería entender la forma de la mentira. Carmen se giró y empezó a caminar de vuelta hacia la casa. Como si la conversación ya hubiera terminado. Como si hubiera decidido el final sin preguntar quién más podría estar en la historia. La seguí a una distancia respetuosa. No lo suficientemente cerca para provocar. No lo suficientemente lejos para desconectar. Bien. Dije. Eres la presidenta de la comunidad. Se detuvo. Despacio. Se giró. Sonrió de nuevo. Sí. Dijo. Lo soy. Ahí estaba. El título. El escudo detrás del que se ocultaba. Hizo un gesto hacia el camino y comenzó a hablar como una guía turística. Urbanización Solana se expandió hace unos años. Dijo. La comunidad necesitaba consistencia. Supervisión. Estándares. ¿Estándares para quién? Pregunté. Para todos. Respondió sin dudar. Así funcionan las comunidades. La observé cuidadosamente mientras hablaba. Confiada. Ensayada. No defensiva. Esta no era su primera disputa de límites. Ni siquiera su primera conversación como esta. Enumeró reglas del modo en que la gente lo hace cuando las ha dicho suficientes veces para dejar de oír réplicas. Colores de pintura aprobados. Alturas de vallas. Materiales de tejados. Horas de silencio. Luego dijo la palabra que me indicó exactamente hacia dónde iba esto. Cuotas. Dejé de caminar. ¿Cuánto? Pregunté. Nombró un número. Luego otro. Cuotas mensuales. Derramas especiales. Y luego añadió la parte que había estado esperando. Pagos atrasados. La miré. ¿Hasta cuándo? Pregunté. 5 años. Dijo. Más penalizaciones. Solté una risa corta.
No porque fuera gracioso. Porque era absurdo. No estaba aquí. Dije. Ella ladeó la cabeza ligeramente. Del modo en que la gente lo hace cuando cree que está siendo generosa. La obligación permanece. Dijo. Le pedí que explicara cómo eso tenía sentido. Ella suspiró. Ya cansada de mí. Estabas ausente. Dijo. La comunidad avanzó. Actualizamos límites. Añadimos infraestructuras. Elevamos valores de propiedades construyendo en mi tierra. Dije. Ella no lo negó. En cambio, lo reformuló. La tierra estaba sin usar. Dijo. Sin mantenimiento. ¿Vacía? No estaba vacía. Dije. Estaba poseída. Ella sonrió de nuevo. La posesión es complicada. Ese fue el momento en que dejé de darle el beneficio de la duda. Saqué de mi chaqueta la escritura doblada. No se la entregué. No la agité. Solo la dejé ver. La posesión no es complicada. Dije. Está escrita. Ella miró el papel y lo desechó como si fuera irrelevante. Ese documento está desactualizado. Dijo. Ahora trabajamos con levantamientos actualizados. ¿Quiénes somos? Pregunté. Ella dudó. Solo una fracción de segundo. La asociación. Dijo. ¿Y el ayuntamiento? Tomé nota mental de esa respuesta. Dio un paso más cerca. Seamos prácticos. Dijo. Tienes dos opciones. Esperé. Opción 1. Dijo. Te unes a la comunidad. Pones tu propiedad en conformidad. Pagas las cuotas pendientes. Seguimos adelante. ¿Y opción 2? Pregunté. Su sonrisa desapareció. Opción 2. Dijo. Escalamos. ¿Escalar cómo? Pregunté. Multas. Dijo. Acciones de ejecución. ¿Procedimientos legales por qué? Pregunté. Ella gesticuló vagamente alrededor. Acceso no autorizado. Dijo. Invasión. Incumplimiento. La miré fijamente. ¿Me estás diciendo? Dije despacio. Que estoy invadiendo mi propia tierra. Eso es correcto. Dijo. Según nuestros registros. Miré más allá de ella a la casa de nuevo. A los cimientos de hormigón. Al camino tallado en lo que solía ser mi suelo. Fue entonces cuando encajó. No estaba faroleando. No estaba improvisando. Creía que los papeles la protegerían. Creía que la autoridad importaba más que la verdad. Y creía que me retiraría. Doblé la escritura y la guardé. Envíame cualquier notificación que creas aplicable. Dije. Ella asintió. Tendrás noticias nuestras. Me giré hacia mi camión. Mientras caminaba. Gritó una última cosa. No quieres hacer esto difícil. No me giré. No vine de vuelta para hacerlo fácil. Dije. La notificación llegó 3 días después. No por email. No con una llamada. Por correo certificado. Del tipo que requiere firma. Como si te estuviera haciendo un favor probando que existe. Me quedé en el mostrador de la cocina y la abrí despacio. Papel grueso. Membrete oficial. El logo de la comunidad impreso en beige apagado como todo lo que aprobaban. Comunidad de Propietarios Urbanización Solana. Notificación oficial de infracción. La leí una vez. Luego otra. Según la carta. Mi propiedad ahora se consideraba parte de la comunidad solana. Según la carta.
Estaba en infracción de múltiples estándares comunitarios. Acceso no autorizado. Fracaso en mantener la estética comunitaria. Materiales de camino no conformes. Aparcamiento de vehículo no aprobado. Y luego la parte que claramente habían estado esperando entregar. Cuotas pendientes. 5 años. Más penalizaciones tardías. Más tasas administrativas. El total se encontraba al fondo de la página como un desafío. Dejé la carta y dejé que la habitación se quedara en silencio. No estaba enfadado aún. Estaba curioso porque adjunta a la notificación había un diagrama de una página. Un mapa impreso en color. Etiquetado pulcramente y equivocado. A primera vista. Parecía lo suficientemente cercano para pasar. Líneas de parcelas. Números de lotes. Barra de escala. Pero el límite el más cercano a la casa de Carmen. Estaba desplazado. No mucho. 30. Quizás 40 metros. Lo suficiente. Saqué mi levantamiento original de la carpeta que guardaba para cosas exactamente como esta. Lo puse en el mostrador junto al mapa de la comunidad. La diferencia era sutil. Pero estaba allí. Su versión se adentraba. La mía no. Sentí algo apretarse detrás de mis ojos. Los errores ocurren. He visto muchos. Pero los errores no suelen beneficiar a una casa específica tan precisamente. Leí la carta de nuevo. Más despacio esta vez. El lenguaje era cuidadoso. Confiado. Escrito para sonar inevitable. No me pedía responder. Me instruía a cumplir. 30 días para unirme a la comunidad. 30 días para poner mi propiedad en conformidad. 30 días para remitir pago. El fracaso en hacerlo resultaría en escalada. Sonreí ante esa palabra. Escalada. Volteé la página y encontré el bloque de firma. Carmen Ruiz. Presidenta de la comunidad. Impreso. No firmado. Eso me dijo algo también. Serví una taza de café y me senté a la mesa con ambos mapas delante. Pensé en lo que había dicho sobre límites actualizados. Sobre el ayuntamiento involucrado. Y pensé en lo que no había dicho. No había número de licencia listado en ningún lugar del paquete. No referencia a una servidumbre registrada. No documentación de un acuerdo de límites. Solo autoridad. Autoridad asumida. Hice una lista corta en un blog legal. Registros del ayuntamiento. Catastro. Historia de levantamientos. Licencias. Y una cosa más. Fui al camión y saqué la pequeña caja fuerte de detrás del asiento. Dentro estaba la tarjeta de memoria de una de las cámaras de trail. No la había comprobado aún. No había necesitado. Pero ahora, sosteniendo esa carta en mi mano, me di cuenta de algo. Esto no era un malentendido que estuvieran tratando de arreglar. Era una narrativa que estaban tratando de fijar. Y las narrativas se desmoronan cuando se les fuerza a enfrentar hechos. Deslicé la carta de la comunidad de vuelta en su sobre y la puse aparte. No llamé a Carmen. No envié email a la comunidad. No respondí en absoluto. En cambio, abrí mi portátil y entré en la base de datos del ayuntamiento. Si alguien había movido mi límite. Quería saber quién les dio el lápiz. No empecé con acusaciones. Empecé con registros. Los registros del ayuntamiento no mienten. Pero recuerdan. Y cuando algo no coincide, deja un rastro. Entré primero en la base de datos del catastro. Número de parcela. Nombre del propietario. Historia fiscal. Todo cuadraba. Mi nombre aún estaba allí. La superficie no había cambiado. Los pagos de impuestos estaban al día cada año.
Sin banderas rojas. Luego. Saqué el plano registrado. Los archivados hace años. Los que nadie mira a menos que haya problemas. Abrí el más reciente. Acerqué. Luego abrí la versión anterior lado a lado. Las líneas de límites eran idénticas. Me recosté en mi silla y dejé que eso se asentara. Si el registro oficial del ayuntamiento no había cambiado. Entonces el mapa de Carmen no era una actualización. Era una invención. Cavé más profundo. Las licencias fueron lo siguiente. Busqué por dirección primero. Luego por número de parcela. Luego por lotes adyacentes. La casa de Carmen tenía licencias. Fontanería. Eléctrica. Estructural. Pero algo faltaba. No había licencia para una expansión cerca del límite este. No variación. No notificación de invasión. No servidumbre registrada. La huella de los cimientos en los dibujos de licencia no coincidía con lo que había visto en persona. No por mucho. Pero suficiente. Abrí los PDFs de licencia y acerqué las coordenadas de las esquinas. Las comparé con la superposición GIS del ayuntamiento. Fue entonces cuando lo vi. Los dibujos de licencia se basaban en un archivo de límites que ya no existía en el sistema del ayuntamiento. Comprobé los metadatos creados hace 6 años. Modificado una vez. Luego abandonado. El nombre adjunto al archivo llamó mi atención. Un técnico de planificación del ayuntamiento que vagamente recordaba de años atrás. Notorio por atajos. Eventualmente transferido. Luego removido discretamente del departamento. Me quedé allí un momento mirando la pantalla. Esto no era descuido. Era conveniencia. Y la conveniencia siempre tiene un precio. No estaba sorprendido. Pero estaba preparado. Porque en disputas como esta, el tiempo es un aliado si lo usas bien. Me levanté. Me estiré y miré por la ventana hacia el límite este. La casa aún estaba allí. Pero ahora sabía que su base era tan inestable como el suelo que había robado. Llamé a un topógrafo licenciado esa misma tarde. No cualquiera. Uno con reputación impecable. Uno que había testificado en tribunales antes. Se llamaba Diego. Vino al día siguiente con su equipo. Caminamos el perímetro juntos. Él midió. Yo observé. No hablamos mucho. No hacía falta. Al final del día, me entregó un informe preliminar. Los límites no han cambiado. Dijo. Tus documentos coinciden con el catastro. Saqué el mapa de la comunidad y se lo mostré. El río. Eso no es oficial. Dijo. Es un dibujo casero. Asentí. Lo sé. Pero alguien lo usó para construir. Diego sacudió la cabeza. Eso es un problema. Un problema grande. Antes de irse, clavó una estaca de encuesta naranja brillante justo en el límite. Justo donde la casa de Carmen invadía. No era sutil. Era visible. Era un mensaje. Y los mensajes como ese no se ignoran fácilmente. La reacción no tardó. Esa noche, recibí un email de la comunidad. Asunto, infracción de propiedad. El cuerpo era corto. Remueva la estaca inmediatamente. Representa una amenaza visual y viola estándares estéticos. Firmado. Carmen Ruiz. Presidenta. No respondí. En cambio, comprobé las cámaras. Y allí estaba ella. Carmen. De pie junto a la estaca. Teléfono en mano. Hablando alto. No puede poner eso ahí. Dijo a quien quiera que estuviera al otro lado. Es intimidación.
Llama a la Guardia Civil. Colgó. Miró la estaca y la pateó. No se movió. Ella maldijo y se fue. Guardé el clip. Porque en España, patear una estaca de encuesta no es un malentendido. Es vandalismo. Y el vandalismo tiene consecuencias. Al día siguiente, contraté un dron para sobrevolar la propiedad. Imágenes aéreas. Superpuestas con el plano oficial. La invasión era clara. El patio de Carmen. El garaje. Parte del solarium. Todo cruzaba la línea. Imprimí las fotos y las añadí a mi carpeta. Luego llamé a un abogado. No uno de divorcios. No uno de testamentos. Uno especializado en derecho inmobiliario. Nos reunimos en su oficina en el pueblo. Le mostré todo. Él silbó. Esto no es solo invasión. Dijo. Es fraude. Posiblemente penal. Asentí. Lo sé. Él sonrió. Bien. Porque gente como ella cuenta con que te rindas. No me rendí. En cambio, empecé a documentar. Cada email. Cada llamada. Cada mirada sobre la valla. Instalé una cámara más. Esta enfocada en la estaca. Y esperé. Porque sabía que Carmen no se detendría en palabras. Gente como ella nunca lo hace. Una semana después, el camión apareció. No era un servicio de entrega. Era un contratista de residuos. Descargaron montones de basura justo al lado de la estaca. Muebles viejos. Ramas. Bolsas de escombros. Bloqueaban el acceso. Era deliberado. Era sucio. Llamé a la Guardia Civil. Vinieron. Tomaron notas. Preguntaron preguntas. ¿Quién hizo esto? Pregunté. El guardia miró hacia la casa de Carmen. Tendremos que investigar. Dijo. Pero ya sabía. La cámara lo capturó todo. Carmen dirigiendo al conductor. Ponlo ahí. Dijo. Justo en la línea. Él dudó. ¿Estás seguro? Ella asintió. Sí. Es mi tierra. Guardé ese clip también. Porque ahora no era solo invasión. Era acoso. Y el acoso deja huellas. La comunidad empezó a notar. Recibí una llamada de un miembro de la Junta. Un hombre llamado Félix. No nos conocemos. Dijo. Pero escuché. ¿Es verdad lo de la basura? Asentí. Aunque no podía verme. Sí. Él suspiró. Carmen dijo que eras un problema. Dijo que estabas invadiendo. Pregunté qué más dijo. Mucho. Dijo. O el incidente del perro. Dejé que el silencio se extendiera. Nos dijo que eras hostil. Continuó. Un problema. Armado. Algún tipo de survivalista off-grid. Miré a mi perro durmiendo a mis pies. Tengo una barbacoa y una antena parabólica. Dije. Ese es el alcance de mi milicia. Él exhaló. Eso no es como ella te describió. Esa fue la primera grieta. Durante la semana siguiente. Aparecieron más. Un email de otro miembro de la Junta preguntando cuidadosamente si el ayuntamiento había aprobado realmente los cambios de límites. Un texto de alguien más preguntando si estaría dispuesto a compartir documentación. No compartí nada. Aún no. En cambio, mi abogado envió un paquete formal por correo certificado a la comunidad. A Carmen individualmente. Al ayuntamiento. No era emocional. No era dramático.
Era quirúrgico. Resultados de levantamiento. Imágenes de dron. Confirmaciones del ayuntamiento. El número de incidente de la Guardia Civil por vertido ilegal. Alegamos invasión ilegal. Uso no autorizado de tierra privada. Acoso dirigido. Y solicitamos una cosa, un alto. No más acciones de ejecución. No más notificaciones. No más contacto hasta que la disputa de límites se resolviera legalmente. La respuesta vino rápido. Una carta del bufete de la comunidad. Papel pesado. Párrafos largos. Tono confiado. Me acusaron de tergiversación. De dañar la armonía comunitaria. De difamar a una líder voluntaria. Exigieron que cesara toda difamación pública y privada. Mi abogado la leyó una vez y sonrió. La verdad es una defensa absoluta. Dijo. Están faroleando. Respondimos con una sola página. Adjuntos exhibidos. Capturas de pantalla. Marcas de tiempo. Y una sentencia al fondo. Por favor. Avise a su cliente que preserve todos los registros relevantes a este asunto. Esa sentencia cambia comportamientos porque una vez demandada la preservación, la destrucción se vuelve criminal. La siguiente reunión de la comunidad fue tensa. No asistí. Pero alguien la transmitió en vivo. Carmen se sentó a la cabecera de la mesa. Postura rígida. Habló demasiado. Interrumpió a menudo. Preguntas vinieron de la sala sobre el límite. Sobre las licencias. Sobre el incidente de la basura. Ella desvió. Culpó malentendidos. Acusó influencias externas. Luego alguien preguntó sobre la estaca naranja. Carmen la llamó provocativa y una táctica de intimidación. La sala no estuvo de acuerdo. Al final de la reunión, 2 miembros de la Junta solicitaron una sesión cerrada sin ella presente. Esa noche, el mismo hombre me llamó de nuevo. No nos contó todo. Dijo en voz baja. Nos estamos dando cuenta ahora. Le agradecí y colgué. No celebré porque sabía lo que venía después. Cuando el control empieza a resbalar, gente como Carmen no retrocede. Dobla la apuesta. Y cuando dobla la apuesta, comete errores. Comprobé la nueva cámara cerca del cobertizo. Avancé. Allí estaba ella de nuevo. Esta vez con un contratista de pie justo en el límite. Justo donde Diego había clavado la estaca naranja neón. Carmen señaló directamente a ella. Saca esa estaca naranja. Dijo. Mueve las balizas de vuelta. El contratista dudó. Eso es un marcador de encuesta. Dijo. No se supone que lo hagamos. Nadie mide 2 veces. Espetó Carmen. Solo hazlo. Yo me encargo de él. Eso no era confusión. No era interpretación. Era instrucción. En este país, manipular un marcador de encuesta no es un área gris. Es un delito. El contratista cambió de peso. Incómodo ahora. No quiero problemas. Dijo. Carmen dio un paso más cerca. No tendrás ninguno. Dijo. Confía en mí. Guardé el clip. Lo etiqueté. Lo respaldé. Porque en ese momento, la historia cambió de nuevo. Esto no era solo una disputa de tierras. Ni siquiera solo fraude. Era alguien intentando destruir evidencia físicamente. Después de ser advertida. Después de ser documentada. Después de que la línea se hubiera hecho visible. Cerré el portátil y miré hacia el límite este. La estaca naranja aún estaba allí. Brillante. Desafiante. Haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer.
Carmen había intentado mover el límite con papeles. Luego con amenazas. Luego con basura. Ahora intentaba sacarlo del suelo. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. No solo estaba perdiendo control. Estaba desesperada. Y la gente desesperada no se da cuenta cuando acaba de cruzar la línea que lo termina todo. No salí a la luz pública por ira. Salí porque el silencio había dejado de ser neutral. Hasta entonces. Carmen controlaba la historia. Emails. Reuniones. Susurros a través de vallas. Contaba con la confusión para hacer el trabajo por ella. Así que decidí cambiar la iluminación. Empecé pequeño. Sin comunicados de prensa. Sin diatribas en redes sociales. Solo hechos. Armé una cronología simple. Fechas. Documentos. Imágenes. Mi escritura. El plano del ayuntamiento. El levantamiento licenciado de Diego. Superposiciones de dron. Y finalmente el metraje. No añadí comentarios. No añadí opiniones. Dejé que la evidencia hablara con su propia voz. Envié el paquete a 3 lugares. El catastro del ayuntamiento. El departamento de planificación. Y la Guardia Civil. Luego esperé. No tardó mucho. El ayuntamiento llamó primero. Necesitamos revisar algo, dijo el funcionario. Su límite parece sin cambios. Le dije que lo sabía. El departamento de planificación siguió. No hay registro de una invasión aprobada, dijo el planificador. Y ese metraje es preocupante. Esa palabra importaba. Preocupante porque las burocracias no se mueven por sentimientos. Se mueven por responsabilidades. La Guardia Civil fue la última. Un agente vino en persona. Se paró cerca de la estaca naranja. Manos en el cinturón. Ojos moviéndose de la casa al patio a la línea en el suelo. Tienes un rastro de papeles, dijo. Y ahora tienes vídeo. Tomó copias de todo. Luego preguntó algo que no esperaba. ¿Alguien te ha pedido mover ese marcador? Negué con la cabeza. Porque eso sería un problema, dijo. Uno serio. Lo observé escribir notas y sentí algo cambiar. El suelo ya no era solo firme. Era oficial. Mientras tanto, la historia dentro de Solana empezó a deshilacharse. Alguien filtró mi paquete a una lista de email del vecindario. No lo autoricé. Pero tampoco lo detuve. En horas. El tono cambió. Preguntas reemplazaron acusaciones. Apoyo reemplazó sospecha. La gente preguntó por qué un mapa privado de la comunidad no coincidía con los registros del ayuntamiento. ¿Por qué las licencias no reflejaban la huella actual? ¿Por qué una presidenta de junta autorizaría construcción tan cerca de una línea disputada? Carmen respondió del único modo que sabía. Culpó a contratistas. Funcionarios. Antiguos dueños. Envió un email largo sobre malentendidos y malos actores. Pero no abordó el metraje. No podía. Al final de la semana, el abogado de la comunidad envió otra carta. Esta era más corta. Más cautelosa. Me informaron que la asociación suspendería temporalmente acciones de ejecución relacionadas con mi propiedad pendiente revisión legal. Traducción, se estaban retirando. Esa misma noche, alguien llamó a mi puerta. Era Félix. Un miembro de la junta que nunca había conocido en persona. Parecía exhausto. No lo sabía, dijo antes de que lo invitara a entrar. Ella nos contó una historia diferente. Le serví un vaso de agua y lo dejé hablar. Dijo que los límites se actualizaron legalmente. Continuó. Dijo que estabas tratando de extorsionar a la comunidad.
Dijo que la estaca era intimidación. Sacudió la cabeza. Ese metraje. Dijo. Lo cambia todo. Me dejó una carpeta cuando se fue. Sin dirección de retorno. Sin nota. Dentro había emails internos. Actas de reuniones. Y mapas escaneados con ediciones a mano. Algunas en la letra de Carmen. Incluso un memo donde advertía a la Junta no levantar banderas rojas sobre la expansión. Cerré la carpeta y sentí una calma extraña asentarse. Esto ya no era solo mi lucha. La Junta estaba fracturada ahora. Algunos aún la defendían. Otros se alejaban discretamente. Carmen había perdido la sala. Solo no se había dado cuenta aún. Me paré en el porche esa noche, escuchando el viento mover el romero. La estaca naranja aún estaba allí. También la casa. Pero el suelo debajo sentía diferente. Menos sólido. Como algo que sabía que sus días estaban contados. Saqué mi teléfono y llamé a mi abogado. Es hora. Dije. No preguntó qué quería decir. Ya lo sabía. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Sin columnas grandiosas. Sin eco dramático. Solo madera. Luces fluorescentes. Y el peso quieto de las consecuencias. Carmen se sentó en la mesa de la defensa con su abogado. Manos dobladas lo suficientemente fuerte para blanquear sus nudillos. Llevaba una cruz que nunca había visto antes. Su abogado hizo la mayor parte del hablar. Frases largas. Voz suave. Palabras cuidadosas. La pintó como abrumada. Una viuda bajo estrés. Una líder voluntaria que confiaba en profesionales e hizo un error honesto. Dijo malentendido mucho. Mi abogado se levantó y dijo muy poco. No necesitaba. Introdujo las exhibiciones una por una. La escritura. El plano del ayuntamiento. El levantamiento licenciado. Las superposiciones de dron. Cada documento aterrizó en el registro con una finalidad quieta. Luego vino el metraje. El juez se inclinó hacia adelante mientras el audio sonaba. No lo sabe siquiera. Saca esa estaca naranja. Yo me encargo de él. El abogado de Carmen objetó. Demasiado tarde. El juez no lo miró. Miró a Carmen. ¿Autorizó construcción más allá del límite registrado? Preguntó el juez. El abogado de Carmen se levantó. Su señoría. Mi cliente confió en. El juez levantó una mano. Pregunté a su cliente. Carmen tragó. Creía que el límite había cambiado. Dijo. El juez asintió una vez. ¿Solicitó una variación? No. ¿Obtuvo una servidumbre registrada? No. ¿Instruyó a alguien remover un marcador de encuesta? La boca de Carmen se abrió. Luego cerró. Su abogado le tocó el brazo. Ella lo sacudió. Sí. Dijo. Pero eso fue suficiente. El juez se giró a mi abogado. Proceda. ¿Lo hizo? Expuso el patrón. Manipulación de papeles. Construcción no autorizada. Acoso. Vertido ilegal. Y finalmente. Intento de destrucción de un marcador de encuesta. No lo dramatizó. Dejó que la cronología hiciera el trabajo. Carmen intentó interrumpir. Lloró. Culpó a contratistas. Culpó a antiguos dueños. Culpó al estrés. En un punto se giró y espetó a su abogado. Dijiste que esto desaparecería. La sala se quedó quieta. El juez se quitó las gafas. Señora Ruiz. Dijo. Este tribunal no recompensa a gente que intenta redibujar la realidad.
Luego leyó la orden. Porque la estructura se había construido basada en representaciones fraudulentas de límites. Porque no había licencias ni servidumbres que autorizaran la invasión. Y porque la evidencia mostraba intentos deliberados de ocultar y destruir marcadores de límites. El tribunal emitió una orden de demolición. Remoción completa de todas estructuras invasoras. Retorno de la Tierra a su condición original en 30 días. Carmen hizo un sonido que nunca había oído hacer a un humano. Medio jadeo. Medio colapso. Su abogado palideció. Demolición significaba más que pérdida. Significaba que pagaría por destruir su propia casa. Pagaría por arrastrarla. Pagaría por restaurar la tierra. Y aún debería daños. El juez no había terminado. Otorgó una medida cautelar preliminar prohibiendo a Carmen acceder a cualquier porción de mi tierra. Incluyendo el garaje invasor. El patio y el solarium. Carmen se recostó. Ojos desenfocados. Luego el juez me miró. Señor Bautista. Dijo. Tiene derecho a perseguir daños. Asentí. Pero no hablé. Aún no. Fuera de la sala. El aire sentía diferente. Más ligero. Más limpio. El abogado de Carmen me apartó. Fuera de registro. Dijo. Voz baja. Ella no puede permitirse la demolición. Miré de vuelta al edificio. Lo sé. Fue entonces cuando hice mi movimiento. Ya había preparado una oferta. Una simple. Compraría la propiedad solo al valor del suelo. No la casa. No las mejoras. No la ilusión. A cambio, renunciaría a la ejecución de demolición y liquidaría daños civiles. Una condición: Carmen debe firmar una declaración pública reconociendo la violación de límites. Renuncia a cualquier posición de liderazgo en la comunidad permanentemente. Sin apelaciones. Sin giros. Su abogado la leyó 2 veces. Esto es generoso. Dijo. Es misericordioso. Respondí. No generoso. Carmen rechazó. Al principio. Dijo que la estaba humillando. Dijo que era cruel. Luego su abogado explicó los números. El costo de demolición. La pérdida de valor de reventa. La probabilidad de cargos criminales si tocaba esa estaca de nuevo. Se quedó callada. Firmó la mañana siguiente en tribunal. Manos temblando. Sin discurso. Sin disculpa. Solo tinta en papel. Una semana después. Tenía las llaves. La casa era mía. También la tierra debajo. No mantuve toda la estructura. Removí las secciones invasoras limpiamente. El patio. El garaje ilegal. El solarium que solía llamar su salón ejecutivo. Lo que quedó lo transformé. No por rencor. Por principio. Lo pinté en colores que ninguna comunidad aprobaría jamás. Rojos intensos. Verdes profundos. Molduras negras. Dentro. Convertí la habitación frontal en una pequeña exposición. Fotos. Mapas. Órdenes judiciales. Una cronología titulada Cómo no robar tierra. Monté la estaca naranja de encuesta junto a la puerta. Encerrada en vidrio. Una placa debajo decía, esta línea no se movió. Carmen dejó el pueblo discretamente. Sin despedida. Sin anuncio. Solo un camino vacío y un cartel de vendido. La paz regresó despacio. Como siempre en estos lugares. No con fuegos artificiales. Con silencio. Y el silencio. He aprendido. Es el sonido de las cosas finalmente estando donde pertenecen. La quietud no volvió de golpe.
Nunca lo hace. Al principio. Apareció en pequeñas formas. No más emails. No sobres certificados. No coches aminorando cerca de la línea de valla. La estaca naranja se quedó donde estaba por un tiempo. Lo suficiente para que todos la vieran. Lo suficiente para que el mensaje calara. Luego una mañana. La saqué yo mismo. No porque la línea se hubiera movido, sino porque ya no necesitaba gritar. La tierra sabía dónde estaba. La casa. Lo que quedaba de ella. Estaba más quieta ahora también. La mitad se había ido. La parte que nunca perteneció. El hormigón cortado limpio como una cicatriz que finalmente sanó. No apresuré los cambios. Repinté despacio. Trabajé con mis manos. Dejé que el lugar se convirtiera en algo más. No un trofeo. No una advertencia. Un recordatorio. Dentro. La gente empezó a pasar. Vecinos. Un par de chavales universitarios. El tío de alguien que había oído la historia. No anuncié. No cobré al principio. Solo les conté dónde solía estar la línea y dónde nunca debería haberse movido. Eventualmente. Puse un pequeño cartel en la entrada. Propiedad privada. Sin comunidad. Sin excepciones. Debajo. En letras más pequeñas, esta tierra no es tu tierra. La gente rió. Algunos tomaron fotos. El agente de la Guardia Civil pasó una tarde. Se apoyó en la valla y sacudió la cabeza. He visto muchas disputas de límites. Dijo. Nunca vi una terminar así. Sonreí. La mayoría no comprueba su suelo. Dije. Carmen se había ido para entonces. Sin dirección de reenvío. Sin adiós. Alguien dijo que se mudó al norte. Alguien más dijo que se unió a una junta de condominio en otro lugar. No me importaba. Ya no era mi problema. La comunidad cambió también. Nueva presidenta. Nuevos estatutos. Mucho más callada. Félix saludaba cuando pasaba en coche. No paraba. No necesitaba. Eso me convenía. Me asenté de nuevo en una rutina. Mañanas en el porche. Café enfriándose más rápido de lo que podía beberlo. Coyotes llamando en algún lugar más allá de la cresta. A veces me pillaba mirando hacia la línea este por costumbre. Luego recordaba. No había nada más que vigilar. Fue entonces cuando realmente me golpeó. Esto no era sobre ganar. Ni siquiera sobre Carmen. Era sobre algo más antiguo que todo eso. Posesión. No el tipo ruidoso. No el tipo que necesita permisos y boletines. El tipo quieto. El tipo escrito una vez. Comprobado 2 veces. Y respetado ya estés ahí o no. Había pasado años en mi carrera viendo gente discutir sobre centímetros que nunca se molestaron en medir. Viendo confianza tratar de reemplazar hecho. Viendo autoridad pretender que era lo mismo que verdad. Esta vez el suelo empujó de vuelta. Porque la tierra no se preocupa por títulos o tonos o quién habla más alto en una reunión. Recuerda. Las líneas no mienten. La gente sí. Una tarde. Mientras el sol caía detrás de las colinas. Caminé el perímetro una última vez. Los robles aún se inclinaban al este. El poste de valla aún estaba torcido. El suelo aún sentía lo mismo bajo mis botas. Me detuve donde solía estar el patio. Pasé mi mano por el suelo. Nada especial en él. Ese era el punto. Volví al porche. Me senté y escuché el viento mover el romero. Sin drama. Sin amenazas. Sin cartas esperando en el buzón. Solo espacio.
Del tipo que compras cuando quieres que te dejen en paz. Tomé un sorbo de mi bebida y sonreí para mí mismo. Si vas a construir en tierra ajena, murmuré. Mejor trae más que confianza. El viento sacudió el cartel una vez. Casi como si estuviera de acuerdo.